trigonometría, vamos a trabajar con diferentes ángulos y triángulos rectángulos. En primer lugar, vamos a recordar un poco el sistema sexagesimal y el sistema de radianes. Cuando yo tengo un círculo, podemos representar que este círculo tiene un ángulo total de 360 grados en el sistema sexagesimal, o lo podemos representar como radianes, donde yo tengo un radio y de acuerdo al ángulo que se forma, se hace un arco. Entonces tengo radio, tengo arco. En el sistema de radianes, 360 grados equivale a decir 2pi radian. Es decir, que 360 grados es 2pi. Y de esta forma podemos hacer una igualación. 360 es 2pi, 180 grados, que sería medio giro, es 1pi, 90 grados es medio pi, 45 grados es 1/4 de pi. Esta sería la relación que tenemos entre el sistema de ángulos en radianes y el sistema sexagesimal. Este arco y este radio que se forma acá también me permiten averiguar el ángulo en radianes. Este ángulo en radianes, según el círculo, va a estar dado por la longitud del arco dividido la longitud del radio. De esta forma averiguamos el ángulo en radianes. Con respecto a los triángulos rectángulos, ya específicamente de trigonometría, tenemos que recordar su forma. En un triángulo rectángulo tenemos un ángulo recto que va a estar dado por dos catetos, cateto 1 y cateto 2. Y la longitudinal que le intersecta es la hipotenusa. Este triángulo rectángulo viene de un rectángulo que lo partimos a la mitad. Y de acá se formó, sería nuestro triangulito. De ahí podemos deducir algunas cosas. En primer lugar, que el perímetro, siempre el perímetro es la suma de los lados. O podemos también recordar que si queremos saber el área del triángulo, sería el área del rectángulo, que esto es lado por lado, pero en el caso de, esto sería el área del rectángulo. En el caso de un triángulo, el área es lado por lado dividido 2, o cateto por cateto dividido 2. Así sacamos el área de un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo va a estar dado por diferentes ángulos. Dijimos ya que tenemos un ángulo recto de 90 grados y vamos a tener un ángulo alfa y un ángulo beta. La sumatoria de los ángulos internos de un triángulo rectángulo tiene que dar 180 grados. Por lo tanto, podemos deducir, ya sabemos que uno vale 90, por lo tanto, alfa más beta tiene que valer 90. Si a mí en un ejercicio me dicen que alfa vale 30, automáticamente puedo deducir que beta vale 60, porque alfa más beta me da la sumatoria 90 grados. Otro concepto importante es el que nos da Pitágoras. Pitágoras dice que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. O la hipotenusa, si este cuadrado lo paso como raíz, es la raíz de la suma del cuadrado de los catetos. Esto dice Pitágoras. Y nos permite, a partir de dos datos, averiguar el tercero. Y por último, tenemos las funciones trigonométricas. Que las funciones trigonométricas, la forma más fácil de recordarlas es con la mnemotecnia SOHCAHTOA.
SOHCAHTOA nos ayuda a recordar que el seno del ángulo es su cateto opuesto, seno es opuesto, dividido hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es el cateto opuesto sobre adyacente. Bien. ¿Cómo sabemos quién es opuesto, quién es adyacente, de qué cateto estamos hablando? Eso depende de qué ángulo estoy observando. Por ejemplo, en este triángulo general, si yo me paro en este ángulo, el cateto opuesto es el que está enfrente. Este sería el cateto opuesto. Y el adyacente, como su nombre lo dice, es el que está pegadito, adyacente. En cambio, si tenemos el mismo triángulo y nos paramos en este ángulo, el que está enfrente es el cateto opuesto y el que está pegadito es el cateto adyacente. No confundirse los catetos que forman el ángulo de 90 grados con la hipotenusa. La hipotenusa siempre es la diagonal. Podemos tener un triángulo de otra forma, algo así. Identificamos rápidamente el ángulo de 90 y a partir de ahí sabemos que estos son los catetos y esta es la hipotenusa. Si me paro en este ángulo, el que está enfrente es el cateto opuesto y el que está pegadito es el cateto adyacente. Y así sucesivamente podemos ir jugando con los diferentes dibujos de triángulos y las diferentes funciones trigonométricas. En el ejercicio 44 tenemos un triángulo rectángulo. Tenemos que suponer que en la primera consigna que A vale 5 y que B vale 3. Y de esta forma nos piden calcular el seno de alfa, el coseno de alfa y la tangente de alfa, es decir, de este ángulo. Vamos a necesitar para eso saber cuánto vale la hipotenusa para poder trabajar con todas las funciones trigonométricas. Entonces, la hipotenusa, recordemos que es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. Si esto lo traducimos con estos datos de este ejercicio, tendríamos uno de los catetos vale 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, todo esto raíz. Si eso lo ponemos en la calcu, 5 al cuadrado más 3 al cuadrado nos da 34. Es decir, que la hipotenusa es raíz de 34. Si nosotros hacemos raíz de 34, nos da un número irracional. Es decir, que no se lo puede pasar a fracciones. Entonces nos conviene dejarlo como raíz de 34 y trabajar con este número irracional. Entonces sabemos que la hipotenusa, es decir, esta C, es raíz de 34. Ahora, ¿cómo calculamos las funciones? Tenemos que recordar a SOHCAHTOA. SOHCAHTOA dice que el seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente es cateto opuesto sobre adyacente. De esta forma vamos a ir reemplazando con los datos de nuestro triangulito. Para el seno, siempre nos paramos en alfa. En este caso nos piden este ángulo. Me paro en alfa. El cateto opuesto es el que está enfrente, es decir, 5. Es igual a 5. Y y la hipotenusa es esta, que sería raíz de 34. Ahora, acá viene una complicación matemática. No podemos tener raíces en los denominadores. Esto no puede estar acá. Lo tenemos que sacar. Para sacarlo, vamos a hacer una racionalización. Eso quiere decir que vamos a multiplicar esta fracción por una fracción nueva conformada por esa raíz de 34. Así. Entonces, como tengo una multiplicación, estos se juntan, me queda 5, raíz de 34. Y acá
34 al cuadrado en una raíz cuadrada, se me van y me queda que el seno de alfa es 5 raíz de 34 sobre 34. Esto es trabajar con números irracionales. Vamos a hacer lo mismo con el coseno. Para el coseno tenemos que es cateto adyacente, es decir, 3, dividido raíz de 34. Y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a hacer 3 por raíz de 34 y abajo raíz de gigante de 34 al cuadrado, para poder sacar esta raíz en el denominador. Me queda 3 raíz de 34 sobre 34. Este sería el coseno. Y la tangente del ángulo es cateto opuesto, 5, sobre el adyacente, que es 3. Simplemente me queda 5 tercios. Y de esta forma resolvemos lo que nos pedían, que eran las funciones trigonométricas de este triangulito. En este ejercicio nos piden hallar los ángulos del triángulo rectángulo, cuyos catetos miden 30 y 35 centímetros respectivamente. Para ello vamos a realizar un dibujito para entenderlo mejor. Bien, tenemos este dibujito con ambos catetos y la hipotenusa. Un cateto mide 30 y el otro 35. Nos pregunta los ángulos del triángulo rectángulo. Vamos a tener que averiguar uno de estos ángulos. Recordemos que uno ya vale 90. Y la sumatoria de los ángulos internos es igual a 180. Entonces, averiguando uno, podemos descartar el otro. Como tenemos los catetos, la función trigonométrica que nos conviene usar es la tangente. Tangente del ángulo es cateto opuesto sobre el adyacente. Entonces, tangente del ángulo es igual. Cateto, si me paro en alfa, por ejemplo, para averiguar alfa, el opuesto es 30 y el adyacente es 35. Y ahora, ¿cómo hacemos para averiguar este ángulo? Esta tangente pasa como arco tangente. Nos queda arco tangente de 30 sobre 35. Y eso lo ponemos shift tangente de 30 dividido 35. Nos da 40, 60. Si lo pasamos a grados, alfa vale 40 grados, 36 minutos. Ahora, ¿cuánto vale el otro? Sabemos que la suma vale 180. Sabemos que el recto vale 90. Entonces, alfa más beta tiene que ser 90. Es decir, si este vale 40, este vale 90, tenemos que por descarte saber cuánto vale beta. Entonces, alfa vale 40 con 36. Podemos restarle ese 90. Menos 90 grados nos da 49,23. 49 grados, 23 minutos. Entonces, el ángulo alfa vale 40,36 y el ángulo beta vale 49,23. El ejercicio 46 dice que la molécula de formaldehído tiene una estructura plana que se muestra en esta figura. La distancia entre el átomo de carbono y uno cualquiera de los átomos de hidrógeno, es decir, esta distancia o esta distancia, es de 1,1 Armstrong, donde un Armstrong vale 10 exponente menos 10 metros. Y el ángulo alfa que forman entre sí los átomos de hidrógeno, es decir, este ángulo alfa, es 114. Calcular cuál es la distancia entre los átomos de hidrógeno de la molécula, es decir, esta distancia. Esto parece complicado, pero vamos a ir por partes. Vamos a primero reemplazar los datos que tenemos. Sabemos que este ángulo alfa es de 114 grados. Y también sabemos que la distancia entre carbono e hidrógeno es 1,1 Armstrong. Pero en este caso tenemos que hacer un pasaje para trabajar con metros. Sabemos que
1 Armstrong equivale a 1 por 10 a la menos 10 metros. Entonces, 1,1 Armstrong, que es el dato que nos dan en este ejercicio, hacemos regla de 3 simple. 1,1 por 1 exponente menos 10. Nos da 1,1 por 10 a la menos 10 metros. Entonces, ahora sabemos que la distancia entre carbono e hidrógeno es 1,1 por 10 a la menos 10 metros. Para averiguar esta distancia podemos imaginarnos que esta figura es un triangulito, que si yo lo parto a la mitad, si lo dividimos de esta manera, se nos van a formar dos triángulos rectángulos, de esta forma, donde este sería el ángulo recto. Entonces vamos a poder averiguar uno de estos catetos, este de aquí. Y si yo esto lo divido, este ángulo de 114 también se divide. 114 se divide a la mitad y nos queda que este ángulo es de 57 grados. Entonces, si lo pasamos en limpio, nos queda un triangulito donde esto vale 1,1 por 10 a la menos 10 metros. Este ángulo es de 57. Y queremos averiguar el cateto opuesto, que es este lado. Que como los dos son iguales, si averiguamos uno, lo podemos multiplicar por 2 y averiguamos todo esto. Entonces, la forma más fácil de averiguar este cateto opuesto, tenemos cateto opuesto y la hipotenusa. La función que utiliza esto es el seno. Seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. El seno de 57 es igual a cateto opuesto, que es nuestra incógnita, dividido 1,1 por 10 a la menos 10. Para despejar este cateto opuesto, este 1,1 pasa multiplicando. Queda seno de 57 por 1,1 exponente menos 10. Nos da 9,22 por 10 a la menos 11. Pero dijimos que eso va a ser una sola parte. Esta parte es 9,22 por 10 a la menos 11. Si eso lo multiplicamos por 2, averiguamos todo este trayecto. Entonces, toda esa distancia de H a H es 1,84 por 10 a la menos 10 en metros. Recordemos entonces que solo una parte del cateto opuesto era 9,22 por 10 a la menos 11. Lo multiplicamos por 2 y nos da 1,84.